Realmente lo que voy a tocar en esta mañana cubre y repasa un poco sobre lo que yo he visto en mi vida desde mi juventud, especialmente en relación a la familia, el hogar. Anoche hablamos un poco del hogar. Comenzamos hablando de Caín y Abel y de las diferentes historias en la Biblia del Antiguo Testamento. Pero me gustaría comenzar con una oración y luego podemos entrar a la palabra del Señor. Inclinemos el rostro. Padre mío, te agradecemos de nuevo por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos que anoche estudiamos no solamente en qué etapa estamos en la historia de la humanidad, sino que también qué podemos hacer, Señor, para estar listos. Más y más, Señor, prepararnos, tener una consagración más fuerte, vivir como si, con la segunda venida de Cristo en mente. Padre mío, en este momento yo pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que Él nos hable y aplique las palabras a nuestras almas, a nuestros corazones. Que Él pueda elevar la verdad a nuestra conciencia, que podamos reconocer su importancia, Señor. Pido que me uses a mí en esta mañana, Señor. Que sean tus palabras las que se comparten a través de tu palabra y no las mías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Los invito a que abran sus Biblias el libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Anoche repasamos ¿cómo podemos estar seguros que estamos viviendo en los últimos días? Vimos ejemplos del Antiguo Testamento y cómo esas historias del Nuevo Testamento dice que son señales de que estamos viviendo en los últimos días. Interesantemente, vimos que estamos viviendo en momentos peligrosos. Pero quiero tomar una de estas historias como el principio de nuestro estudio en esta mañana, en Génesis capítulo 4 y el versículo 1. Dice aquí: Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella: con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primicios de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos que habían dos hermanos, pero miramos una frase que quizás se puede traducir un poco diferente en el versículo 3, cuando dice andando el tiempo. La traducción que les voy a decir es también una traducción correcta, que puede decir al fin del tiempo, al fin del tiempo. En sí, el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas nos deja saber que Caín y Abel representan las dos clases de personas o grupos que van a existir en los últimos días. Aquí miramos en Caín y Abel, hermanos, dos grupos. Y la pregunta es: ¿a Caín y Abel adoran a Dios, sí o no? ¿Creían en el mismo Dios, sí o no? Claro que sí. You're fine. Vemos aquí que Caín, él hacía mucho de lo que la palabra del Señor había dicho, mucho de lo que el Señor les pedía. Él mismo traía su ofrenda al Señor, pero no hacía todo completamente como lo había dicho el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando Abel trajo su ofrenda, ¿cómo vio Dios a la ofrenda de Abel? Con agrado. Con agrado, Él se agradó de su ofrenda. En otras palabras, Abel representa el grupo de gente que solamente hace lo que Dios pide. Adoran a Dios tal como el Señor lo dice en su palabra. En contraste, Caín también dice: yo adoro al Señor. Y hace mucho de lo que los adoradores de Dios hacen, pero cambia la adoración de Dios un poco a su gusto. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Pues vamos a ver, hermanos, esto un poco. Vamos conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. Este principio ya lo habíamos visto anoche en práctica, pero no leímos este pasaje. Ahora quiero que lo leamos para poder captar esto cuando ustedes estudien su Biblia. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Qué nos está diciendo aquí en Eclesiastés la palabra del Señor? Que lo que ha sucedido en el pasado sucede de nuevo en el futuro.
En otras palabras, los eventos que estamos viviendo hoy en día no es nada nuevo para el ojo de Dios, porque ya han existido estas condiciones en el pasado. Lo voy a leer de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Hablando del pasado, lo mismo que será, lo mismo que sucederá en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Hablando de nuevo del pasado, lo mismo que sé que se hará. Entonces, si vemos la historia de Caín y de Abel, algo que pasó en el pasado, podemos estar seguros que va a ser algo que va a suceder de nuevo en el futuro. Dos grupos en los últimos días de adoradores del Señor. Vamos a ir a ver a uno de estos grupos y cómo se refiere la Biblia a ellos. Vamos allí a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. En nuestro último libro de la Biblia. Y vamos a leer aquí sobre otro grupo de gente. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El 3 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Esta bestia, hermanos, de aquí de Apocalipsis 13, las características que tiene, nos recuerda de una profecía en Daniel capítulo 7, donde vemos un león, un leopardo, un oso y una bestia con cuernos y cabezas. Interesantemente, hermanos, aquí San Juan nos quiere recordar de esa bestia, de esa cuarta bestia. Pero interesantemente no vamos a ver a la bestia ahorita. Vamos a ver el grupo que se maravilla por esta bestia. ¿Cuántos se maravillaron por esta bestia? ¿Qué dice ahí en el versículo 3? Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. En algunas traducciones quizás diga, y todo el mundo se maravilló. Pregunta, ¿tú estás en el mundo? ¿Tú vives aquí en el mundo? Entonces, ¿tú te vas a maravillar de la bestia? ¿Sí o no? Si tú vives en este mundo y eres de este mundo, ¿te vas a maravillar de la bestia? Hermanos, vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver quiénes son estos. ¿Quiénes son los habitantes de la tierra conforme a la Biblia? Apocalipsis 17, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice: la bestia que viste era y ya no es por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, y luego nos describe quiénes son los habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Pregunta, ¿quiénes son los habitantes de la tierra? Conforme a Apocalipsis. ¿Tú eres un habitante de la tierra? ¿Sí? Pues si tú eres un habitante de la tierra, tu nombre no está en el libro de la vida, hermano. ¿Captan lo que estoy diciendo? En Apocalipsis 13 dice que toda la tierra se maravilló por la bestia, pero Apocalipsis 17 nos deja saber quiénes son los que son de la tierra. Pregunta de nuevo, ¿tú eres de la tierra? Yo no quiero ser de la tierra, hermanos, porque yo quiero que mi nombre esté en el libro del Cordero. Amén. ¿Sabes? Una pregunta muy importante entonces es, ¿cómo puedo mantener mi nombre en el libro del Cordero? ¿Ustedes creen que eso es importante? Hoy mismo, Satanás quiere que tu nombre esté en el libro del Cordero, ¿sí o no? Claro que no, porque él desea que tú te maravilles de la bestia. Pero la pregunta no es cómo podemos poner nuestro nombre en el libro, porque cuando tú aceptas a Cristo, tu nombre está escrito en ese libro. La pregunta ahora es cómo puedo mantener mi nombre en el libro. Vamos allá a Apocalipsis capítulo 3 para ver qué es lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis, ¿qué capítulo, hermanos? 3. Y el versículo, vamos a leer aquí el versículo 5. Este mensaje, hermanos, quizás se pueda aprovechar más si captamos el mensaje del santuario. Pero vamos a leer lo que nos dice aquí Apocalipsis 3, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice: el que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Hermanos, ¿cómo podemos mantener nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo, hermanos? Venciendo. ¿Sabías tú que una vez que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, aún se puede borrar tu nombre del libro de la vida? Puedes leerlo en Éxodo capítulo 32, del 31 al 33, que el Señor dice que todos aquellos que pecan contra mí, borraré sus nombres de ese libro. Era cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, si tú no vas a rescatar tu pueblo, entonces borra mi nombre de tu libro. Y el Señor le explica: no a cualquiera borro, solamente aquellos que persisten en su pecado los voy a borrar. Así que la pregunta es, si tu nombre está en el libro de la vida, ¿estás manteniendo tu libro en el libro de la vida? La promesa aquí es aquellos que venzan. Hermanos, vamos a leer algunos otros pasajes. Vamos de nuevo al capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13. Y vamos a comenzar aquí en el versículo 11. Vamos a brincarnos un poco más adelante. Apocalipsis 13, versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Déjenme parar aquí. Esta bestia con 2 cuernos que parece como cordero, esta bestia, hermanos, es nada más y nada menos que el país de los Estados Unidos. Es representado aquí como un país cristiano. La frase cordero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los escritos de Juan, que es el que escribió Apocalipsis, siempre se refiere al cordero en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Si se acuerdan, la primera vez que Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el cordero del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí no lo usa para referencia a Cristo, aquí lo usa a referencia a una bestia, a un poder. Hermanos, esta bestia se dice ser una bestia cristiana. Saben, este país realmente fue fundado con principios cristianos. Interesantemente, nos dice aquí que esta bestia hasta hace fuego caer del cielo. Una pregunta: en la Biblia, ¿cuándo hemos visto fuego caer del cielo? ¿Con Elías? ¿Cuándo más? En el Pentecostés y otra vez más, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las 3 eran actos ¿de quién? De Dios mismo. Este poder, hermanos, representa a los Estados Unidos, un imperio, un país cristiano. Pero no sé si ustedes han notado que cómo habla este país ha cambiado mucho desde su fundación. Anoche les hablé cómo más temprano en este año hubo una gran recepción para el Papa aquí en el país de los Estados Unidos. Tanto fue la recepción que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, él habló con el Congreso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 3 ramas. La rama del Congreso es la rama que se encarga de hacer leyes en este país. ¿Qué interés tiene un líder religioso hablando con la rama de leyes en los Estados Unidos? Imponer leyes. ¿Y qué tipo de leyes? ¿Saben? Conforme aquí, ¿quién es el que le va a dar ese poder a esta bestia? Dice el versículo 14: con las señales que se le prometió realizar en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les manda que haga una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió.
Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, que les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre, el número de su nombre. Hermanos, este grupo de gente también piensa seguir a Dios, adorar a Dios. Pero la diferencia es que este grupo, como Caín, adoran a Dios casi en mucho de lo que dice Dios, pero hay algunas cosas que le cambian a lo que dice Dios. No sé si ustedes se acuerdan, anoche hablamos sobre cómo Caín le agregó a lo que Dios le había dicho. ¿Cuál de sus padres hizo lo mismo? Eva le agregó a la palabra de Dios. Lo miramos allí comparando Génesis 2:17 con Génesis 3 del 1 al 3. Interesantemente, hermanos, vamos a hablar un poco más de esto un poco adelante. Lo que yo hago como padre tiene efecto sobre mis hijos. ¿Saben que aún lo que yo hago antes de que tenga mis hijos puede afectar su carácter? Yo me acuerdo leer el hogar adventista, el hogar cristiano, perdón. Y ahí cuando el espíritu de profecía dice que aún en el vientre ya estamos influenciando a nuestros hijos por lo que hacemos, comemos, hablamos, las actitudes que tenemos. Eso me asombró. Saben, les voy a relatar algo breve, quizás es algo pequeño, pero para que vean la importancia. Con nuestro primer embarazo, que era nuestra niña pequeña, mi esposa no bebía mucha agua como quizás lo hizo con el segundo. Hoy en día a mi niña no le gusta tomar tanta agua como a mi niño. Con nuestro segundo embarazo, con nuestro niño, mi esposa se tomaba casi 1 galón cada día. Tomaba exageradamente mucha agua. Y a mi niño le encanta tomar agua. Cada mañana él pide por agua. Todo el día está pidiendo por agua. Aunque no haga calor, él pide que le demos agua. ¿Hace efecto lo que hacemos como padres? Claro que sí, hermanos. Y vamos a ver esto un poco más. Pero este grupo, hermanos, es un grupo que también se dicen ser adoradores del Señor. Y en los últimos días, este grupo dice que tienen una marca. Una marca de la bestia, ¿dónde? En la frente y ¿dónde más? Y en la mano. En la Biblia, ¿qué representa la frente? ¿Qué representa la frente en la Biblia? La conciencia, el entendimiento. ¿Qué representa la mano en la Biblia? Lo que uno hace, sus acciones. Van a ver algunos hermanos que quizás no están de acuerdo con este tipo de adoración, pero tienen la presión y lo van a hacer, porque no van a poder comprar o vender. Pero va a haber otro grupo que van a conscientemente entender lo que está sucediendo y van también a recibir la marca de la bestia, que ya sabemos que es la adoración del falso sábado, siendo el domingo. Pero vamos a ver aquí otro mensaje que se dice aquí. ¿Queremos nosotros ser parte de este grupo de los que reciben la marca de la bestia? ¿Sí o no? Pero si tú no la recibes, tú no vas a poder comprar ni vender. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿No te hace provecho recibir la marca de la bestia? ¿Hace provecho recibir la marca de la bestia, sí o no? Sí, porque ¿cómo le vas a hacer para darle de comer a tus hijos? Quizás tú dices, yo sí puedo sobrevivir porque en México nomás comíamos caldos de frijol. ¿Y tus hijos? Me acuerdo que mi mamá dice, no, en México a veces comíamos tacos de sal o tomatillos salvaje, nopales que crecían allá en el monte. Pero nosotros no tuvimos que sufrir así. Dice, nosotros engañábamos la tortilla porque poníamos unos 3 frijolitos y lo demás era caldo, y ahí nomás batíamos la tortilla en el caldo y los frijolitos al fin. Un pedazo de carne era algo lujoso, que era quizás una vez al año que comían, si es que tenían dinero. Una ropa de vestimento tenía para su día en día y un vestido para misa, o sea, 2 solamente. Un par de zapatos para todo el año y solamente lo usaban para misa, ocasiones especiales. Pero va a llegar un punto en que tú no vas a poder ni comprar ni vender si no adoras como dice la bestia. La pregunta va a ser, ¿vas a poder hacerlo? Quizás digas, yo sí, pero ¿qué cuando tus hijos comiencen a sufrir? ¿Te va a hacer beneficio guardar el domingo sagrado? Claro que sí te va a hacer beneficio, pero quiero que notes algo. Ese beneficio solamente por un poco de tiempo, porque ve conmigo al capítulo 14.
capítulo 14, y vamos a leer aquí el versículo 6. Capítulo 14, el versículo 6. ¿Estamos ahí? Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y nota que es parte de su mensaje en el versículo 9. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. ¿Ahora te hace beneficio recibir la marca de la bestia? Ahora no, ¿verdad? Ahora no. Aquí en la tierra quizás digas, sí, porque mira, si yo no lo hago, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Pero eso es solamente aquí en la tierra, hermanos, por un poco de tiempo, pero llega el día en que la ira del Señor ya no puede detenerse más y va a ser derramada a la raza humana, a todo aquel que ha recibido la marca de la bestia. Pero sabes que la bestia no quiere que pongas atención a eso. Él no quiere que tú sepas o que pienses del futuro, solamente piensa de ahorita y tus necesidades hoy en día. Es por esa razón que tenemos que tener la perspectiva de la eternidad. Lo que yo hago hoy en día, tenemos que tener la perspectiva de la eternidad, de lo que va a suceder en el futuro, de los efectos de mis acciones hoy en día. Así que la pregunta, ¿queremos nosotros ser parte de este grupo, sí o no? ¿Del grupo que recibe la marca de la bestia? No. Miramos en Génesis que habían dos grupos de personas, ¿sí o no? Solamente hemos hablado de un grupo. Aquí vemos que hay un grupo de gente que está predicando a que no se reciba la marca de la bestia. La pregunta es, si estos están predicando que no reciban la marca, o si no, va a venir la ira de Dios sobre ellos, entonces, ¿qué marca tienen ellos? ¿Qué es lo que ellos tienen? Vamos a Apocalipsis capítulo 7, hermanos, para ver qué es lo que ellos tienen. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer aquí los primeros versículos de este capítulo. Digan amén cuando estén ahí. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y dice que 144,000 fueron sellados. Hermanos, ¿qué es lo que este grupo recibe? Ellos no reciben la marca de la bestia. En comparación, ¿qué reciben ellos? Un sello. ¿Saben? Estos que reciben el sello son los que están predicando a que el mundo no reciba la marca de la bestia. Vayan conmigo allí al capítulo 14 para ver esto. Apocalipsis capítulo 14. ¿Estamos ahí? Dice: entonces miré y vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Hermanos, estos son aquellos que siguen a Dios, que reflejan su imagen. Aquellos que estaban tan conectados con el Señor que cuando la gente los ve, dicen de ellos, como dijeron de los discípulos: estos han estado con Jesucristo. Tienen un carácter, hermanos, que es muy diferente a los demás, al otro grupo. Estos son más humildes, diligentes, honestos, sinceros. Este es un grupo de gente muy diferente en su adoración también, porque estos siguen lo que dice la palabra de Dios y solamente lo que dice la palabra de Dios. Y ya estamos viviendo en tiempos, hermanos, que aún predicando la palabra de Dios, uno ya lo están persiguiendo. ¿Qué hizo Caín con Abel? Porque Abel siguió solamente lo que el Señor le había pedido y no le agregó a la palabra de Dios. Caín no le agradó eso y lo mató. Saben, hoy en día ya estamos viendo que aun cuando uno predica lo que dice la palabra de Dios, ya lo están persiguiendo. Aún en este país de los Estados Unidos. Un cambio drástico en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 3 años. Les había dicho yo el reporte que leí de hace 3 días del pastor Eric Walsh. Hace 3 días que eso sucedió.
Ya lo habían corrido del sur de California como doctor. Él es un predicador también adventista, pero es doctor por profesión. Y sus mensajes que él predicaba de la palabra hablaban también en contra de la unión de hombre con hombre y mujer con mujer. Y lo corrieron de aquí del sur de California. Fue y aplicó al sur de las Carolinas. Le habían dado el puesto. Investigaron investigaron sus sermones que habían en el internet. Escucharon sus predicaciones y de qué es lo que predicaba, y ¿saben qué le hicieron? Le quitaron el trabajo. Por lo que estaba predicando le quitaron el trabajo. ¿Dónde estaba predicando esto? ¿En su trabajo? No, lo estaba predicando en la iglesia. Y por lo que él está diciendo en la iglesia, en el púlpito, lo corrieron en su trabajo. Ahora, hermanos, ya está viniendo el tiempo que se va a ver quién realmente van a seguir al Señor. ¿Quién realmente va a seguir al Señor? Pero hermanos, ¿qué característica debemos tener para recibir el sello? Sé que el pastor Gómez va a predicar un poco más sobre esto en la tarde, pero lo voy a ver yo de una perspectiva un poco diferente. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel, ¿qué capítulo, hermanos? 9. Y el versículo, vamos a comenzar aquí en el versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia aquí: entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía a la cintura un tintero de escriba. Y al entrar se prepararon junto al altar de bronce. La gloria del Señor de Israel se elevó encima del querubín sobre que había estado y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba y le dijo: pasa por la ciudad, en medio de Jerusalén, y por una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que cometen en ella. Aquí, hermanos, ¿quiénes reciben el sello o la marca en su frente? Los que gimen, dice aquí, y claman a causa de ¿qué cosa? De las abominaciones que cometen en ella. Estos son aquellos, hermanos, que están orando por su pueblo rebelde. Son aquellos que, como Daniel, confesan el pecado de su pueblo, que ellos mismos hasta se sienten culpables, no porque están participando del pecado, pero porque son parte de ese pueblo. Un grupo de gente como Moisés que dice: Señor, si los vas a matar a ellos, mátame a mí también. Quita mi nombre del libro de la vida si los vas a destruir a ellos. Hermanos, es un grupo de gente como Abraham, que cuando Dios iba a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué hizo él? Él intercedió por esa ciudad pecaminosa. Interesantemente, hermanos, cuando nosotros queremos criticar a alguien, antes de que tú hagas una crítica, tú haz la pregunta: ¿tú has orado por esa persona? ¿Has orado por esa persona? ¿Realmente amas tú a esa persona o lo estás haciendo solamente para criticarlo y hacerlo sentirse menor y poco? La Biblia aquí nos dice que este grupo de gente realmente tiene un sincero odio por el pecado y un sincero interés en la salvación de sus hermanos. Ese es el tipo de gente que necesitamos ser. Pero quiero que noten algo, que antes de esto hay una característica que uno tiene que tener. ¿Qué característica tienen aquellos que reciben el sello del Señor en Apocalipsis? ¿Qué característica tienen? ¿Qué se dice de ellos antes de recibir el sello de Dios? Vayan allí a Apocalipsis capítulo 7, a ver si lo podemos encontrar. ¿Qué se dice de este grupo antes de que sean sellados en Apocalipsis? ¿Estamos ahí, hermanos? Apocalipsis capítulo 7, y pueden leer allí el versículo 2 y 3, a ver si lo pueden encontrar. ¿Qué característica tienen los 144,000 antes de que sean sellados? Esta es la primera obra que necesitan. ¿Qué tienen antes de que sean sellados? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice, hermano? Creo que lo escuché. No, antes de que sean sellados.
¿Qué característica tienen los que reciben el sello? Es tan sencillo que ni siquiera se dan cuenta. Lo hemos leído tantas veces y nos hemos pasado sobre ello. ¿Qué dice ahí el 3? Dice: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes. ¿A quién? ¿A quién? A los siervos. ¿Qué tienes que ser primero antes de recibir el sello de Dios? Un siervo del Señor. Un siervo del Señor. Saben, cuando nosotros pensamos de un siervo, es alguien que le sirve al Señor, ¿verdad? Pero quiero que captes que un siervo en los días de la Biblia era un siervo como, no un esclavo, porque no eras dueño de la persona completamente. Eras un siervo por un tiempo, un parte de tiempo, te proveía ellos alimento, hospedaje, pero tú les servías en todos sus quehaceres. Ya no tenemos esta costumbre hoy en día aquí en los Estados Unidos, pero este era un siervo. Interesantemente, hermanos, antes de que nosotros recibamos el sello de Dios, tenemos que, ¿qué cosa? Servirle al Señor. ¿Saben? Voy a ser completamente sincero. En cierto aspecto, nosotros como iglesia adventista hemos perdido la misión de ser siervos. Y no solamente digo en ser siervos de adorar al Señor, de servirle, pero también de ir a servirle alcanzando a otras almas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, nosotros teníamos lo que se le llamaba la recolección. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso, de la recolección? Unos vasitos que tenían con un hoyito arriba. Íbamos de puerta en puerta y repartíamos centinelas, invitábamos a la gente a la campaña y también recolectábamos para los fondos de la Iglesia Mundial. ¿Saben? Ya no hacemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo me acuerdo de unos 4 o 5 años, nosotros íbamos de puerta en puerta, allí en Watsonville, para recolectar los fondos y también repasamos. Yo me acuerdo que íbamos a casas de otros hermanos o de personas para dar estudios bíblicos. Interesantemente, nosotros hoy en día pensamos que es suficiente venir a la iglesia, sentarnos aquí, escuchar un sermón, estudiar nuestra escuela sabática ya, y aparte de eso, no le tenemos que servir al Señor. ¿Sabes? El Espíritu de Profecía nos dice que en el cielo no va a haber ninguna corona que no tenga aunque sea una estrella. ¿Qué representan las estrellas en esas coronas? Almas ganadas por tus obras. Almas ganadas por tus obras. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia le estamos sirviendo al Señor? ¿Por qué se están muriendo muchas de nuestras iglesias cuando deberían de estar llenas? Porque no estamos sirviéndole al Señor como Él desea. No estamos realmente siendo siervos del Señor. Ese grupo en Ezequiel, ellos tienen un interés por la salvación de sus hermanos, ¿sí o no? Claro que sí. Y este grupo, que son siervos del Señor, también se muestra que nosotros como iglesia estamos sirviendo a los demás. ¿Se nota, sí o no? Si yo tuviera que responder, diría que no se nota. No se nota, hermanos. Pero quiero que notemos otra cosa en Mateo capítulo 24. Más bien Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Una pregunta, Nick. What time do I have to? Okay, perfect. Mateo capítulo 7, hermanos. Y quiero que vayamos acá al versículo donde estoy aquí. Aquí está. Capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos ahí? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Estos eran siervos del Señor, sí o no? Sí eran siervos del Señor, hacían obras para el Señor, pero interesantemente, dice aquí que no practicaban su palabra completamente. Mira, una de las obras, la primera obra, aparte de ser siervo del Señor, porque dice el Espíritu de Profecía que cada uno que nosotros es bautizado en el nombre de Cristo, entramos en el servicio del Señor. Cuando tú te bautizas, tú ya eres siervo del Señor. Pero no todo el que se dice ser siervo del Señor será salvado, como lo hemos visto aquí. Entonces, ¿qué tipo de siervo debemos hacer? Vamos al capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo 24, comencemos con el versículo 46. Bueno, desde el 45 está bien. 24, 45. ¿Estamos ahí? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente,
a quien tu Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: oh, mi Señor tarda en venir, y empezara a herir con sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuántos grupos de siervos vemos aquí? 2. Aquel que es fiel y prudente, ¿y cuál otro? El infiel. ¿Qué hizo el que era fiel y prudente? ¿Qué hizo el que era fiel y prudente? ¿Qué dice ahí? Daba alimento a tiempo, cuidó de la familia en que lo habían puesto en cargo, ¿sí o no? Lo voy a leer de nuevo allí el versículo desde 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su qué? Su familia. ¿Sabes? Cuando yo era pequeño, mi mamá me repetía esto casi frecuentemente. Muchas veces me lo decía, me dice: mira, mi hijo, tú no eres mío. Sí, soy tu mamá, yo te creé, yo te amo y siempre te voy a amar, pero tú no eres mío. El Señor te me prestó a mí, pero tú no me perteneces a mí, tú le perteneces al Señor. Yo nunca capté exactamente lo que me quería decir con esto, pero cuando comencé a estudiar la Biblia me di cuenta que la familia que el Señor nos da, Él nos las está prestando para ver qué hacemos con esas almas que están bajo nuestro cargo. ¿Sabías tú eso? Para ser un siervo fiel, tú tienes que ser un miembro fiel a tu familia primero. ¿De qué provecho me hace si me gano el mundo, pero pierdo mi propia familia? El Señor no me va a preguntar qué hiciste con aquellas almas, me va a preguntar qué hiciste con las almas que te puse en cargo, tus hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Esa es una responsabilidad mayor. ¿Saben? Desafortunadamente yo he visto muchas veces hijos que no se les da atención. Mira, quiero que vayamos a ver qué tipo de siervo tenemos que hacer y vamos a regresar a esto. Pero para captar esto un poco más, vamos a Filipenses capítulo 2. Porque no es suficiente ser cualquier siervo fiel. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses, ¿qué capítulo, hermanos? 2. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: haya en vosotros el mismo sentir o la misma manera de pensar, realmente lo que dice ahí, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de ¿qué cosa, hermanos? De siervo, y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Él fue un siervo hasta la muerte. La pregunta es, cuando tú piensas de las obras de servidumbre de Jesucristo, dime algunas de ellas. Cuando tú piensas en este acto, Jesucristo estaba sirviendo. ¿Qué son algunos ejemplos? ¿De qué manera servía Jesucristo? Les daba de comer a los pobres. ¿Qué más? Sanaba a la gente. ¿Qué son algunas otras cosas? Lavaba los pies, se humilló. Él no tenía que hacer la obra de un siervo. Eso literalmente lo hacía un siervo. ¿Qué otras cosas? Estaba pendiente en las obras de su Padre. Ahora quiero que tomen esto. Lo que ustedes han dicho es correcto. Él hizo este tipo de actos de servitud. Pero quiero que noten lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Deseado de todas las gentes, página 74. Dice: muchos se interesan en el misterio público de Jesucristo y a la vez pasan sin notar los años tempranos de su juventud con sus padres y sus deberes del hogar. Todos aquí, cuando hablamos de cómo sirvió Jesucristo, pensamos de su ministerio público, ¿verdad? Darle de comer, sanar, limpiar pies, pero ninguno dijo cómo era en el hogar. ¿Cuántos años era el ministerio público de Jesucristo? 3 años y medio.
¿Cuántos años fue su ministerio en el hogar? ¿Cuántos años? 30 años. Ahora esto es interesante, porque él primero sirvió en el hogar. Él sirvió primero a su madre, haciéndole caso a su padre, siendo un buen hermano con sus hermanos. Él tomó más tiempo en su ministerio del hogar que en su ministerio público. 30 años en el hogar, ¿y en cuántos años terminó su obra pública? En 3 años y medio. Una pregunta: si Jesucristo tomó más tiempo en su ministro del hogar y en 3 años y medio terminó la obra pública, ¿por qué creen ustedes que nosotros todavía no acabamos la obra del Señor? ¿Por qué creen ustedes que todavía no acabamos la obra del Señor? Si nosotros nos pusiéramos a obrar en nuestros hogares primero, que es el centro de la sociedad, como dice el hogar cristiano, en poco tiempo, yo creo personalmente, por el ejemplo de Jesús, ya llegaría Jesucristo, porque la obra se terminaría así de rápido. ¿Por qué estamos viendo hoy en día el matrimonio entre homosexuales y lesbianas? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque como cristianos, no solamente como adventistas, pero como cristianos, hemos fallado el ministerio del hogar. ¿Y saben lo que ellos pueden decir? Dicen: ¿para qué casarme con una persona del sexo opuesto si no sirve? Miren, ustedes ya nos dieron el ejemplo. Llegan en divorcio, igual cristianos como los mundanos. Yo creo que como cristianos nosotros hemos contribuido a ese pecado, hermanos. El ministerio del hogar. ¿Saben? Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que me impactó mucho. Este capítulo está en el libro Testimonios a la Iglesia, volumen 5, en el capítulo que se llama El sello de Dios, el capítulo 23. Y sería bueno para que todos lo leyéramos completamente. Pero quiero que noten esta frase, dice: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. No todos. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, ¿de quién está hablando ahora ahí? De mí, del que está predicando la palabra del Señor. Este mensaje es para mí también. Dice: tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Anoche el pastor Rendón habló que información sin transformación es solamente religión, y la religión no va a salvar. Y saben, yo leía esta cita y solamente la entendía de esta manera: esto significa que si yo conozco mucho y tengo más responsabilidad, pero no practico lo que estoy predicando, lo que estoy estudiando, entonces yo me voy a perder. Y si es cierto, es lo que dice, pero la pregunta es: ¿qué tipo de obras? Dice aquí: no hicieron las obras correspondientes. ¿A qué tipo de obras se refiere? Inmediatamente después dice la próxima frase: los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. ¿Saben qué? No agarré el resto de la cita, déjeme ir ahí de nuevo. Dice: deberían haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Lo voy a leer de nuevo para que entiendan. Dice: pero no hicieron las obras correspondientes. ¿A qué tipo de obras se refiere? Dice: deberían haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. ¿A qué tipo de obras se está refiriendo aquí el Espíritu de Profecía? Las obras de su casa, de su hogar, de una familia bien ordenada. Saben, esto es muy interesante. Esto me captó a mí porque lo que me está diciendo es que si yo no tengo obras correspondientes en mi hogar, yo que digo, creo en la profecía, sé los puntos de nuestra fe, voy a la iglesia el sábado, me llamo adventista, no voy a recibir el sello del Señor. El hogar. Diga, hermano. Información sin transformación es solamente religión. Esto es muy interesante, hermanos, por el simple hecho de que quizás no nos habíamos dado cuenta qué tan importante es el servir en el hogar primero. El servir en el hogar primero. Quiero dar un testimonio. El pastor Rendón no lo mencionó anoche, pero yo lo voy a mencionar en favor a su parte. En la iglesia de Watsonville
ella tiene una historia de ser una iglesia problemática. Venían pastores y después de unos años ya los queríamos correr al pastor. Uno de nuestros pastores, la última cena que se le dio, la última comida, alguien le puso algo en la comida y muchos salieron con estómago, de dolor de estómago. Tanto no la querían. Mi mamá le dijo a la esposa del pastor: hermana, ¿por qué se van? ¿Cómo me gustaría que se quedaran? Dijo: hermana, ojalá los demás pensaran así, pero no nos vamos porque queremos irnos. Hermano, la iglesia corrió creo como 4 pastores en mi vida. Y al pastor Rendón le querían hacer lo mismo, hasta lo amenazaron a golpearlo. Uno que era primer anciano de la iglesia. Hasta le decían: ¿saben qué, pastor? Miren, hay tanta división aquí, muchos que no lo quieren. Yo creo que sería para su bien mejor que se vaya. Hermanos, es interesante cómo hacían. El punto es, la mitad de la iglesia se salió y comenzaron a unirse en otro lugar. ¿Saben en la Biblia qué pasaba con aquellos rebeldes que se oponían al liderazgo del Señor? Usualmente habían muertes, enfermedades, consecuencias que les sucedía a ellos y a sus familias. ¿Saben qué les sucedieron a muchas de esas familias? Uno por uno algo le comenzó a salir a su familia. Una pareja, su hija salió embarazada fuera de matrimonio. Otra pareja, uno comenzó a conseguir diabetes y ya no podía estar igual. Otro recibió un stroke, otro falleció poco después. Uno se salió de la fe, ahora está fumando, bebiendo, dice: yo nunca creí en esas cosas. Hermanos, cosas horrendas, horribles le sucedieron a estas familias. Pero ¿saben qué tipo de obra comenzó a hacer el pastor y su esposa en esa iglesia? Comenzaron a tener el enfoque en el hogar. En el hogar, que necesitábamos como siervos tener que servir a nuestros hogares primero. Maridos a sus esposas, esposas a sus hijos, hijos a sus padres, a obedecerles. Comenzó a haber un cambio. Las familias comenzaron a tener un culto matutino. Comenzaron a enfocarse más en cómo nos podemos unir a Jesucristo individualmente y corporalmente. Hermanos, hoy en día la iglesia está llena de nuevo. Hay sábados que voy, la gente tiene que sentarse a veces en la orilla de las bancas porque no hay suficiente espacio en las bancas. Y no es una iglesia pequeña, es como 2 veces más grande que esta iglesia. Pero eso porque el hogar comenzó a ser el enfoque. Comenzó a venir gente del pueblo que decían: nosotros hemos estudiado el sábado y queremos adorar al Señor el día sábado. ¿Por qué es que ahora el Señor sí podía enviar este tipo de gente a la iglesia? Porque ahora sí estaba lista la iglesia para recibirlos. Pero ¿dónde comenzó el enfoque? En el hogar. Vayan ahí conmigo a 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5. Quizás usted diga: pero Giovanni, yo creo que esto es un poco extremo de enfocarnos en la familia primero. Mejor me gano a los demás. A veces tenemos el enfoque como iglesias adventistas también de primero enfocarnos en campañas públicas, en alcanzar a los demás, sin primero alcanzar a las familias. Noten lo que dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 5 y el versículo 8. ¿Están ahí? Si alguno no cuida de los suyos, mayormente de ¿quiénes? Los de su casa. En mi traducción dice los de sus familiares. Niega la fe y es peor que ¿qué cosa? Que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Eso no es exageración. La Biblia aquí nos dice: si tú no cuidas de tu familia, tú eres peor que un incrédulo. Interesante, ¿sí o no? Como marido, como padre, sé que a veces nuestro enfoque es para proveer a la familia. Y trabajamos mucho, ponemos extra horas. Trabajamos quizás demasiado hasta el punto que nunca estamos en el hogar. Nuestra esposa no nos ve, nuestros hijos tampoco. No te sorprendas si algún día tu esposa busca estar debajo del techo de otro, porque no le diste de lo que ella necesitaba: la atención, el cariño, el amor. Como madre, si tú en vez de estar poniendo la atención a tus hijos, estás mejor con las amigas, con las vecinas, con las comadres, con la telenovela, en vez de ponerle atención a tus hijos, y a los 13, 14, 15, 16 años se te revela y ya no te quiere hacer caso, no te sorprendas porque así los criaste tú. Si ellos buscan la atracción y la atención de otros, la afección de jóvenes, de muchachas, es porque alguien en el hogar no le dio el afecto que ellos necesitaban, la atención. A veces como padres quizás se nos olvidó qué es tener
diversión y alegría como un niño. Y nuestros niños no reciben esa atención que necesitan de nosotros. Sé que hay muchas demandas en la sociedad hoy en día, con el precio de la comida, de la gasolina, de la renta, todo está subiendo, hermanos. Pero ¿de qué provecho te hace tener una buena casa si en el cielo no vas a tener nada? ¿Cómo te gustaría a ti ver que tú estás en la ciudad santa, pero tu familia está fuera de la ciudad santa? Yo creo que no disfrutaría yo el hogar celestial. Hermanos, ¿de qué provecho nos hace? El hogar cristiano dice que el hogar es el centro de la sociedad. Y lo que hagan los padres de ello es lo que se va a hacer de nuestra sociedad. ¿Por qué vemos nuestra sociedad como está hoy en día? ¿Se atribuye a qué cosa? Al hogar. Se atribuye al hogar. Dice la Biblia, podemos ir allí a Efesios capítulo 5. Lo que nos dice la Biblia sobre esto. Efesios capítulo 5. No es un seminario de matrimonio, pero brevemente aquí unos pasajes sobre esto en Efesios capítulo 5 y el versículo 24. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus esposos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben? Una de las cosas que dice aquí, este mensaje es para ambos, el marido y la mujer. Mujeres, sujétense a su marido en todo, siempre y cuando sea a la palabra del Señor. Si él te golpea, la Biblia no te dice, sujétate a los golpes. Eso no es lo que dice la Biblia. Sé que nosotros como mexicanos o hispanos a veces podemos ser machistas y podemos decir las cosas de mal manera cuando estamos enojados. Ambos, pareja, del marido y mujer, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sabes, marido? Yo aprendí esto en un seminario de parejas. ¿Sabes de qué manera se puede traer el amor de tu esposa? Se dice que a la esposa se le gana con el oído. No con jalones del oído, de la oreja, con el oído. O sea, el hombre cae por los ojos y la mujer por el oído. ¿Qué significa eso? Le gusta que tú le llames hermosa, te quiero, cuánto significas para mí. ¿Sabes? Yo cuando le digo eso a mi esposa, me asombra qué tan contenta se pone. Hasta me trata mejor cuando le hablo bien así. ¿Por qué razón? Porque Dios las diseñó a la mujer que le digan cosas lindas. ¿Por qué crees que el Señor habla de manera linda con la iglesia de Cristo? Hermanos, necesitamos aprender más del hogar. El Espíritu de Profecía nos ha dejado el libro que se llama El hogar cristiano y la conducción del niño. A veces con nuestros niños no les damos el tiempo para que nos expliquen cómo está su día. Aunque sean pequeños, ellos tienen también sus gozos y sus tristezas. Mi niña a veces me cuenta de lo que hace, no entiendo a veces ciertamente lo que dice, pero yo hago como que le estoy entendiendo todo lo que me dice. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que algún día ella vaya y busque el amor de otro, porque su padre nunca se lo dio. Mi niño le encanta cuando papi llega, que papi juegue con él. Sí, llego cansado a veces, pero juego ¿por qué razón? Porque yo nunca tuve un padre. Hermanos, lo que tú eres con tus hijos, ellos están aprendiendo cómo es Dios con ellos. El llamado, hermanos, es para elevar el altar del hogar. Eso es lo que el Señor quiere. Para ser siervos fieles como lo hizo Jesucristo. Primero sirvió en el hogar, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Si tú eres un joven o una joven, tú tienes una responsabilidad a tus padres. A veces los vuelves locos en cómo te comportas, en lo que haces. Y tú necesitas, a pedir perdón, obedecer a tus padres. Tomar tiempo con ellos y los padres tomar tiempo con sus hijos. Hermanos, se nos acaba el tiempo, pero el llamado es para ti. ¿Estás siendo tú un siervo fiel? ¿O estás siendo tú un siervo que dice, oh, mi Señor tarda en venir, voy a comer y a beber con los borrachos? Inclinemos el rostro. Padre mío, este mensaje es para todos nosotros, me incluye a mí también. Un mensaje de que aún viviendo en los últimos días, preparándonos para tu venida, tenemos primeramente que ser fieles, Señor, en el hogar. ¿Y qué es la mejor manera en que vamos a poder traer una unión en el hogar?
cuando individualmente, papá, mamá e hijos, nos acercamos a Jesucristo, porque al acercarnos a Jesucristo, nos acercamos los unos a los otros. Pido, Padre, que como padres tú nos des sabiduría, porque hay tantas distracciones, tentaciones como matrimonio y como para nuestros hijos. Ayúdanos a saber conducirlos bien, Señor. Involucrarnos en sus vidas, involucrar a nuestros jóvenes en actividades sanas, actividades que los acerquen también a ti. Danos sabiduría en esto, Señor. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.